En vivo entonces en 3, 2, 1. Buenos días, profesores, estudiantes y colaboradores. Los directivos de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto y la Dirección de Pastoral Universitaria de la Rectoría Bogotá, sede principal, les dan la más cordial bienvenida a nuestra lectio inaugurales, como apertura de las actividades académicas del primer semestre del año 2021. La lección inaugural, se define como una conferencia magistral con la cual se abre el semestre académico y desde la cual se fortalece la tradición humanista que data los siglos XII y XIII. Desde ella se propone algún tema o problema de coyuntura e interés general para la comunidad universitaria. La Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto, en la Rectoría Bogotá, sede principal, queriendo ser continuadora de esta tradición académica universitaria, impulsa todos aquellos espacios de reflexión, escucha y diálogo constructivo desde donde se prueben los principios y valores de nuestra institución. La mesa principal virtual está conformada por el doctor Luis David Prieto Martínez, vicerrector académico de la Pontificia Universidad Javeriana, el doctor Jefferson Arias, rector de Uniminuto Bogotá presencial, el doctor Nelson Bedoya, vicerrector académico Uniminuto Bogotá presencial, el padre Gonzalo Gómez, director de Pastoral Uniminuto Bogotá presencial. A continuación presentamos el orden en el cual se desarrollará el evento. Primero, Himno Nacional de la República de Colombia. Segundo, oración de apertura y palabras de apertura del director de la pastoral, el padre Gonzalo Gómez. Tercero, palabras de bienvenida por parte del rector de Uniminuto Bogotá, doctor Jefferson Arias. Cuarto, saludo del vicerrector académico de Uniminuto, el doctor Nelson Bedoya. Quinto, ponencia a cargo del vicerrector académico de la Pontificia Universidad Javeriana, el doctor Luis David Prieto Martínez, con la conferencia magistral Pacto Global por la Educación. Sexto, preguntas de los asistentes. Séptimo, himno de Bogotá. Y octavo, agradecimiento y cierre del evento. Damos inicio así con nuestro primer punto y escuchamos el himno nacional de la República de Colombia. Hoy que la patria nos convida, hoy que debemos todos compartir, demos por ella nuestra vida, que morir por la patria no es morir, es vivir. Oh gloria inaccesible, oh júbilo inmortal, en surcos de dolores el bien germina ya, el bien germina ya. Oh gloria inaccesible, oh júbilo inmortal, en surcos de dolores el bien germina ya. Se sonríe noche, la libertad sublime, derrama las auroras de su invencible luz, la humanidad entera que entre cadenas sigue, comprende las palabras del que murió en la cruz. A continuación, nos unimos a la oración a cargo del padre Gonzalo Gómez, director de la Pastoral Universitaria de Uniminuto Bogotá presencial. El padre Gonzalo también dirigirá unas breves palabras de apertura. Gracias, Angie. Buenos días a todos los que nos siguen y nos unen en este momento a través de las redes a la mesa principal, aquí con el doctor Luis David Prieto,
invitado de la Universidad Javeriana, nuestro rector, el doctor Jefferson Arias, nuestro vicerrector, doctor Nelson Bedoya. Quisiera colocarnos en ambiente de oración, que es la experiencia profunda que tenemos los seres cristianos. Y hoy me encontré con un texto hermoso que la iglesia toda ella lo va a meditar en este día, y es la oración de Jesús. Y me puse a pensar qué es la oración y encontré en este plan que el Señor ofrece 7 códigos o 7 vectores que nos relacionan en 2 sentidos. Un sentido profundo con Dios y un sentido antropológico con las realidades que desarrollamos en la historia. Y hay un enlace y es la cotidianidad. Y decía Jesús esto que se convirtió en un himno que toca a la humanidad y que trasciende la historia. Decía cuando los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Yo quisiera que todos los que estamos conectados en el lugar donde nos encontramos tuviéramos los mismos sentimientos de Cristo y repitiéramos mentalmente en nuestro corazón la oración que sabemos y que es la oración de la casa, de la familia, la oración de la institución, la oración de la vida. Y decimos a Dios que Él es el Padre y es un Padre de conjunto de toda la humanidad que está en el cielo. Que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Que hoy queremos de manera especial y siempre que hoy nos des el pan, ese pan de la cotidianidad. Pero que nos enseñes a perdonar, que nos libres de todo mal y que nos lleve siempre a la eternidad. Todo esto, Señor, te lo pedimos para que bendiga nuestra lección, que bendigas este proyecto inaugural con el que la pastoral crea este texto y esta realidad. A ti el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Amén. Gracias. Gracias, Padre Gonzalo. Y en este momento invitamos ahora al doctor Jefferson Arias, rector de Uniminuto Bogotá Presencial, quien se dirige a los asistentes y da la bienvenida también a nuestro conferencista principal. Angie, muchísimas gracias. Un cordial saludo a todos ustedes, comunidad educativa de Uniminuto. Un fraternal buenos días, un fraternal agradecimiento a los profesores, a los colaboradores, a los estudiantes que en este semestre, en este inicio de este 2021, nos reunimos alrededor de un hecho que es vital, un hecho que es importante como lo de la educación. Muchas gracias por el esfuerzo, porque hay esfuerzo. Muchas gracias por la disciplina, porque eso es algo connatural de los seres humanos, pero que tenemos que ir desarrollando también. Esa disciplina para tener claros los objetivos, para tener pensada una ruta hacia adelante y para tener unos objetivos claros a dónde podemos llegar. Colocamos en manos de Dios hoy a nuestra estudiante Natalia, que Dios la tenga en su gloria, que Dios bendiga y le dé paz en el corazón a su familia, a sus amigos, a sus compañeros del programa de comunicación social periodismo, a sus profesores. Natalia, pues, el domingo falleció, pero al igual que Natalia, hay muchos familiares, amigos, conocidos que han sido llamados a la presencia de Dios y hoy pues les damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos y siempre pedimos paz en el corazón de sus familias, de sus allegados. Y lo traigo a colación porque hablábamos ahora con el doctor Luis David, a quien saludo muy cordialmente y me alegra mucho tenerte acá, Luis David, muchísimas gracias. Hablábamos ahora que son momentos difíciles para una comunidad educativa, son momentos difíciles para una familia y nosotros lo sentimos muy fuerte en el corazón, es muy doloroso, pero también son momentos que nos motivan y nos impulsan a seguir adelante, a seguir avanzando. Y la doctrina de la Iglesia es muy sabia y lo que nos remiten nuestros pastores también es muy sabio y nos va guiando también en ese camino.
nos van dando también elementos de paz, de tranquilidad, de fortaleza también. Entonces, hoy tenemos esta lección inaugural. Hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado que es de la casa, un amigo, una persona que ha estado muy cercano, un inspirador también. Venimos trabajando con él desde hace casi 2 años, no sé, año y medio, 2 años, Luis David, algunos temas de reflexión sobre educación. Y esas reflexiones que hemos llevado con otros compañeros de universidades y con otros compañeros de empresas, de organizaciones acá en Bogotá y en algunas partes del país, pues nos ha permitido también mirar esa ruta. Y en homenaje a Natalia y en homenaje a todas las personas que han estado alrededor de nosotros y que están hoy en el cielo, pues colocamos este elemento del pacto. Y es una palabra muy especial porque pacto trae unas connotaciones detrás de ella que son muy interesantes. Pacto, intereses comunes. Pacto, dar todo de nosotros. Pacto, ir siempre juntos. Pacto, ser solidarios. Entonces, este ejercicio del Pacto Global por la Educación es un tema donde nos colocan a distintas instituciones, a distintas personas, en una reflexión. Y la lección inaugural es eso, es una reflexión que se desarrolla, pero que nos deja un sabor interesante para poder seguir profundizando en ella. Y quién más que Luis David Prieto, vicerrector académico de la Universidad Javeriana, para que nos regale ese dulce para empezar a saborear, ese dulce para empezar a profundizar y poder entre todos empezar a hacer unos desarrollos, unos constructos en función de lo que es la educación, como un acto, como un hecho vital para las personas, para los seres humanos, y la educación también como un motivador en estos momentos difíciles para la humanidad, pero que también hemos venido superando. Y lo venimos superando a través de esa solidaridad, de esa unión y de esa hermandad. Entonces, bienvenidos a todos, a todas. Gracias por estar acá. Cada uno desde su disciplina podemos ir viendo este tema del Pacto Global por la Educación y cada uno desde sus unidades podemos construir y poder trabajar alrededor de este ejercicio. Luis David, bienvenido. Me siento muy honrado de tenerte acá con nosotros. Muy alegre también porque siempre compartir contigo estimula, da alegría, motiva, hay una profundidad absoluta en lo que tú comentas, en lo que tú compartes con los otros. Entonces, muchas gracias por hacerlo hoy con Uniminuto y estamos prestos a atenderte, a escucharte. Un fuerte abrazo para ti y para toda la comunidad educativa de la Universidad Javeriana. Éxitos y bendiciones en este 2021. Entonces, adelante, muchas gracias y un saludo al padre Gonzalo, a todo el equipo de pastoral. Recordemos que la lección está ligada a todo el elemento de identidad misional, a todo el elemento de eso que nos une y nos hace tejer como miembros de una comunidad que se llama Uniminuto, una comunidad que es una entidad alrededor de la educación superior y que todos nos debemos dar en función de hacerlo siempre mejor. Entonces, muchas gracias, bienvenidos y bueno, adelante entonces. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Jefferson Arias por sus palabras y en este momento invitamos ahora al doctor Nelson Bedoya, vicerrector académico de Uniminuto Bogotá Presencial, quien dirige su saludo a los asistentes. Muchas gracias, Angie. Muchas gracias también al doctor Luis David por estar acá. También reitero las palabras que dice el rector, nos sentimos muy honrados que nos pueda acompañar. Y sobre todo a los profesores que en este momento nos están acompañando en esta lección inauguralis y a los estudiantes y en general a la comunidad universitaria. Yo quiero sencillamente hacer mención de por qué la importancia de un escenario como estos, por qué desde la dirección de pastoral. Y creo que desde que nuestro rector general, el padre Harold Castilla, asumió, se propuso en la tarea de fortalecer todo lo que tenía que ver el aspecto misional de Uniminuto. Y uno encuentra en ese aspecto misional 4 inspiradores, digámoslo así, 4 fuentes de las que emana toda esa sabiduría y todo eso que hacemos en Uniminuto. Por un lado, como lo decía el padre Gonzalo, está el Evangelio.
como esa fuente que nos inspira en la caridad, en el servicio, en el amor a los otros, en trabajar por la transformación de las comunidades. Está el pensamiento social de la Iglesia que nos orienta hacia esa idea de servicio universal. La espiritualidad eudista, por supuesto, que el padre Gonzalo nos recordaba esa relación tan profunda que había entre los eudistas, o que ha habido siempre entre los eudistas y los jesuitas, pero que está desde el principio de su formación, como comunidades que se preocupan por transformar desde la educación. Y por supuesto el carisma del Minuto de Dios, que fue creado precisamente para aportar a la transformación de las personas y de las comunidades. Y ahí es donde tiene sentido una lección inauguralis y tratar temas, como bien lo anunciaba el señor rector, como el Pacto Global por la Educación, de la que nos va a hablar el doctor Luis David Prieto, entendiendo que la educación no solamente es un tema de metodologías, didácticas, conocimientos, sino que sobre todo es una acción humanista que nos permite transformarnos personalmente, transformar nuestras familias, transformar nuestro entorno y ayudar al mejoramiento de la sociedad. Entonces, ese es el sentido que tiene esta lección inauguralis, es un elemento inspiracional para que no perdamos de vista el sentido de lo que hacemos como Uniminuto, el sentido de lo que hacemos como educadores y el sentido de educarnos, sobre todo, ¿sí? Hoy en día que se habla tanto de cambios, de disrupción, no perdamos de vista ese punto esencial de lo que supone la educación. Entonces, muchísimas gracias. El doctor Luis David ya nos hablará de manera mucho más amplia. Estamos prestos a escucharte y, de verdad, muchísimas gracias por estar acá y al padre Gonzalo nuevamente por abrir y generar estos espacios. Un buen día para todos y seguimos acá con el doctor Luis David. Agradecemos al doctor Nelson por sus palabras y nos disponemos a escuchar a nuestro conferencista invitado, el doctor Luis David Prieto Martínez, quien es el vicerrector académico de la Pontificia Universidad Javeriana. Él es ingeniero electrónico y especialista en gerencia de proyectos de la Pontificia Universidad Javeriana. Es doctor en Ingeniería Informática y de Sistemas del Politécnico di Torino. La primera parte de su experiencia profesional la desarrolló con el Grupo de Ingeniería Technip en Italia y posteriormente en su representación en Colombia, como ingeniero de control de proyectos. En 1957 se une al Departamento de Electrónica de la Pontificia Universidad Javeriana, donde se ha desempeñado como director de la carrera de Ingeniería Electrónica, director del Departamento de Electrónica, director de la Maestría de Ingeniería Electrónica y decano de la Facultad de Ingeniería. Ha ocupado otros cargos en el Gobierno General de la Universidad, como director de Relaciones Internacionales, miembro del Consejo de Regentes, miembro del Consejo Directivo Universitario y desde el año 2014 vicerrector académico. Su actividad en materia de educación superior le ha permitido prestar servicios en entidades externas como vicepresidente y presidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería y par evaluador del Consejo Nacional de Acreditación, de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de Calidad de la Educación Superior y del Departamento Administrativo de Ciencia Tecnológica e Innovación, Colciencias. Entre los años 2013 y 2014 se desempeñó como rector de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Desde el año 2018 es presidente del Foro Internacional de Innovación Universitaria, que reúne universidades europeas y de América Latina en torno a la transformación de sus actividades docentes, investigativas y de extensión. Ha publicado múltiples artículos científicos en el área de control y automatización, así como libros en gestión universitaria, dentro de los cuales se destaca la internacionalización de la educación superior en América Latina y Europa, retos y compromisos. En esta oportunidad, el señor vicerrector compartirá con la comunidad académica de la Rectoría Bogotá Presencial la conferencia El Pacto Global por la Educación. Le recordamos a todos nuestros participantes registrar su inscripción, su registro a esta lección inaugural a través del link que aparece vinculado en nuestras redes. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, Angie. Un saludo muy especial al doctor Jefferson Arias, rector de Uniminuto, sede Bogotá Presencial, al doctor Nelson Bedoya, vicerrector de Uniminuto, sede Bogotá Presencial, al padre Gonzalo Gómez, director de Pastoral
de Uniminuto sede Bogotá presencial. Quiero unirme a las muestras de condolencia que Uniminuto está recibiendo por el fallecimiento de su estudiante Natalia. Lamento muchísimo la noticia. Les expresamos también desde la Universidad Javeriana nuestra plena solidaridad a la comunidad educativa, a la familia, y estaremos claramente uniéndonos en oración por el eterno descanso de Natalia. Y como lo ha expresado el rector, pues esta lección inaugural sea un motivo y un homenaje también para ella. Muy buenos días también para todas las personas que nos acompañan en este momento, en este acto académico que reviste siempre una especial importancia en la cultura de nuestras instituciones de educación superior. Un afectuoso saludo para cada uno de ustedes y asumo esta lección inaugural como un momento privilegiado de encuentro, de diálogo con una comunidad educativa a la que admiro muy especialmente por la naturaleza de su proyecto educativo y sobre todo por el bien que esta institución hace a la educación superior y al país, pero lo hace además demostrando con hechos el poder transformador de la formación universitaria y la vocación esperanzadora que ella tiene para educar a quienes cuidarán de nosotros y a quienes cuidarán también de la casa común. Quiero expresarle una vez más mi agradecimiento al doctor Jefferson Arias, rector de la sede Bogotá presencial, por la invitación que me ha formulado para compartir con ustedes algunas reflexiones que surgen a partir de la maravillosa invitación que nos ha hecho su santidad, el Papa Francisco, para sumar voluntades y esfuerzos en pos de construir una aldea de la educación que anime a las instituciones de educación superior a encontrar desde lo que les es propio, es decir, desde el trabajo académico, otros modos de entender la economía, la política, el crecimiento y sobre todo el progreso. Voy a acompañarme para avanzar en esta presentación de un archivo en PowerPoint que espero estén visualizando ya en este momento. Y quisiera entonces, muchas gracias, quisiera entonces resaltar que esta invitación del Papa a construir un pacto educativo global es también un llamado de atención a fortalecer la naturaleza esperanzadora de la educación y a resaltarla como el camino para obrar las transformaciones culturales que se requieren para atender la grave crisis socioambiental en la que nos encontramos. En virtud de lo anterior he formulado el título de esta lección como Pacto Educativo Global, educar en la esperanza y para un futuro compartido, que en el fondo es una invitación para poder hacer un alto en el camino, que nos permita conocer, reflexionar y apropiar con nuestro lenguaje y en nuestra vida los principales conceptos que se enmarcan en esta iniciativa de su santidad. En segundo lugar, para poder identificar y asumir de manera consciente y activa los desafíos y las oportunidades que se configuran desde el Pacto Educativo Global para las instituciones de educación superior, especialmente aquellas confesionales, como es el caso de Uniminuto y de la Universidad Javeriana. Y también para renovar desde nuestra esencia y desde los signos de los tiempos la forma en que la función social de la universidad nos sitúa como actores privilegiados en la formación de pensamiento crítico, la instauración de modelos de desarrollo que aboquen esencialmente por el pleno bienestar del ser humano, por el cuidado de la casa común, por la evolución científica y cultural de la sociedad, desde principios y valores que se inscriben armónicamente en el pentagrama de la justicia, la inclusión, la ética, la solidaridad y el respeto por la dignidad humana. Para el desarrollo de esta lección inaugurales, he considerado dos documentos de referencia, entre ellos el Pacto Educativo Global de su santidad, el Papa Francisco, en la perspectiva de la ecología integral,
el desarrollo sostenible y la tecnología ética, un artículo construido como resultado de un trabajo colaborativo interdisciplinario liderado por el padre Jorge Humberto Peláez, rector de la Universidad Javeriana, y en el que participamos varios directivos de gobierno general y profesores de 4 facultades de nuestra institución. Este artículo será próximamente publicado en la revista Educatio Católica de la Congregación para la Educación Católica de la Curia Romana. El segundo documento es el Instrumentum Laboris del Pacto Educativo Global, que brinda un importante marco conceptual y teológico dentro del cual se encuadra esta iniciativa. Bien, con estos elementos en mente, quiero invitarlos entonces a profundizar en primer lugar en el contexto del pacto, sus objetivos y los efectos que desea alcanzar. Pero quiero invitarlos a que lo hagamos a partir del modo de proceder universitario, es decir, a través de la composición de lugares y tiempos que nos permite resignificar, encontrarle un sentido a los conceptos que vamos a ver en términos de nuestra relación con el complejo contexto en el que nos desarrollamos, darle sentido desde las funciones sustantivas, pero lo más importante, dejándonos tocar y afectar sensiblemente por lo que está pasando e identificando conjuntamente desafíos para atender desde lo que nos es propio como universidades, lo que la sociedad, la gente están necesitando y pidiendo. En este sentido, es importante tener en cuenta que la propuesta de un pacto educativo global es un instrumento que concreta la visión y el pensamiento que el Papa Francisco ha desarrollado a lo largo de su magisterio, especialmente desde la exhortación apostólica Evangelii Gaudium y la carta encíclica Laudato Si. Es decir, Pacto Educativo Global no es una idea repentina o en el lenguaje de nuestros estudiantes. Vale la pena recordar que a través de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium se nos invita a tener una actitud en salida, una salida misionera, a partir de la cual se hacen presentes al menos 3 elementos que sirven de base al Pacto Educativo Global. En primer lugar, Iglesia en salida es un anuncio que no excluye a nadie, ni en la sumatoria de esfuerzos, ni en la recepción de los efectos. Para entender este espíritu que convoca, que acoge de manera amplia, pues vale la pena recordar el número 87 de Evangelii Gaudium. Comillas, sentimos el desafío de descubrir y transmitir la mística de vivir juntos, de mezclarnos, de encontrarnos, de tomarnos de los brazos, de apoyarnos, de participar de esa marea algo caótica que puede convertirse en una verdadera experiencia de fraternidad en una caravana solidaria. Hasta aquí la referencia a Evangelii Gaudium, y este concepto es inherente al Pacto Educativo Global, que se convierte en un llamado a toda la comunidad humana y no solo a los cristianos o a los católicos. En segundo lugar, la Iglesia en salida es una comunidad que toma la iniciativa, y hay un verbo bellísimo al cual ha hecho referencia a su santidad el Papa Francisco: primerear. Este llamado, al dar el primer paso, tiene implícito también un mensaje muy poderoso a no tener miedo al encuentro con el otro y más bien a aprender a innovar desde un nuevo relacionamiento de las instituciones de educación superior con otras partes sociales. Es una invitación a disponernos al trabajo conjunto desde la cultura del encuentro, el diálogo, de la escucha atenta y del interés de sumar para atender un propósito superior. En tercer lugar, esta actitud en salida es una exhortación a cuidar la fragilidad de las personas y del mundo en que vivimos, la ética del cuidado. Desde allí, el Pacto Educativo Global encuentra fundamento
para hacer de la educación y de la formación prioridades y protagonistas directos de la construcción del bien común y de la paz. A través de su magisterio, el Papa Francisco nos ha regalado lo que yo considero es una joya de la corona, la encíclica Laudato Si. A partir de ella hay 3 elementos que, unidos a los anteriores, dan al Pacto Educativo Global una especial riqueza y diferenciación en el desarrollo de sus propósitos y en su modo de actuación. En primer lugar, la visión sistémica de la vida, de la naturaleza y de las relaciones constitutivas de la ecología integral, que nos lleva en concreto a una concepción de la casa común, de nuestro planeta, como una compleja red de delicados equilibrios y no como una fuente inagotable de recursos. De aquí destaco el llamado permanente a una aproximación integral e interdisciplinaria a fenómenos y soluciones con modos innovadores de conceptualizar problemas complejos y de brindar soluciones en el marco de la dignidad del ser humano y el cuidado de la casa común. En segundo lugar, la encíclica Laudato Si, en esa gran riqueza conceptual, espiritual que trae, y viene también en ella implícita una relación entre esta visión sistémica y la ética ecológica, que implica asumir conscientemente que hacemos parte de la comunidad humana, pero también hacemos parte de la casa común. Es decir, este es un llamado al respeto de la dignidad humana de todos los seres y, por tanto, de sus derechos básicos, pero minimizando nuestra interferencia en la capacidad regenerativa de la casa común. Estos 2 elementos constituyen la base de un genuino desarrollo sostenible y de la solidaridad intergeneracional. Ahora bien, un tercer elemento que nos trae la encíclica Laudato Si está asociado a un señalamiento muy potente que el Papa Francisco hace a través de la encíclica en el marco de una nueva revolución industrial. Nos dice el Papa Francisco: nuestro inmenso desarrollo tecnológico no ha estado acompañado por un desarrollo en responsabilidad, valores humanos y conciencia. Y también el Papa Francisco invita a una visión más amplia, donde la tecnología está dirigida principalmente a la resolución de los problemas concretos de las personas, verdaderamente ayudándolos a vivir con más dignidad y menos sufrimiento. El llamado es muy claro y así lo adopta el Pacto Educativo Global: educar para un desarrollo tecnológico que tenga como centro al ser humano y la casa común, no el interés de lucro o el ejercicio de un poder tecnocrático. Para concluir este contexto, desde luego sin ser exhaustivo, es importante considerar los mensajes del Papa Francisco en 3 momentos que hacen parte de la concepción y del origen del pacto. El primero de ellos, el 12 de septiembre de 2019, cuando hace su lanzamiento, en un momento en el que el mundo no imaginaba los cambios abruptos que se enfrentaría pocos meses después con motivo del coronavirus. En este mensaje, el Papa Francisco renovó la invitación que había hecho casi 5 años atrás en su encíclica Laudato Si, abro comillas, para dialogar sobre el modo en que estamos construyendo el planeta y sobre la necesidad de invertir los talentos de todos para que cada cambio pueda darse a través de un camino educativo, una idea que va a ser reiterativa, que haga madurar una nueva solidaridad universal y una sociedad más acogedora. Hasta aquí el Papa Francisco. A ese primer mensaje siguió el discurso que su santidad pronunció en la asamblea plenaria de la Congregación para la Educación Católica el 20 de febrero de 2020. En esa ocasión el Papa se refirió a la educación
como una realidad dinámica, un movimiento que saca a la luz a las personas. En esa intervención démonos cuenta que el Papa hace una alusión importantísima a la educación como un movimiento, una educación en constante acción. Y se señalan también en esa intervención algunos núcleos temáticos generativos para ulteriores reflexiones. Se une a los dos mensajes anteriores el video de Su Santidad transmitido durante la reunión del 15 de octubre de 2020, convocada para relanzar dicha alianza y que por supuesto contiene una referencia a la pandemia, que ha acelerado y amplificado muchas de las urgencias y emergencias que habíamos constatado y ha manifestado muchas otras. En este mensaje, el Papa hace notar que a las dificultades sanitarias se sumaron después otras de naturaleza económica y social, y los efectos que han tenido en los sistemas educativos en todo el mundo pueden tener la connotación de una catástrofe educativa si se tiene en cuenta, por una parte, la gran población de niños que podrán verse obligados a abandonar la escuela a causa de la crisis económica, y por otra, una marcada disparidad en las oportunidades educativas y tecnológicas, lo que ha generado que muchos niños y adolescentes se hayan quedado atrás en el proceso natural de desarrollo pedagógico. Esto es una verdadera catástrofe. En lo que podría considerarse como el párrafo central de las palabras del Santo Padre en esta alusión, en esta locución, leemos lo siguiente. En la historia hay momentos en los que es necesario tomar decisiones fundamentales que no solo dan una impronta a nuestra forma de vida, sino sobre todo una determinada posición ante posibles escenarios futuros. En la actual situación de crisis sanitaria, consideramos que es el momento de firmar un pacto educativo global. Con base en estas tres intervenciones del Papa Francisco y teniendo como horizonte su referencia a la encíclica Laudato Si, a la exhortación apostólica Evangelii Gaudium también, se pueden identificar las grandes crisis que enfrenta la humanidad y a las que el Pacto Educativo Global espera dar respuesta. Son ellas: la globalización, la crisis socioambiental, el antropocentrismo y el paradigma tecnocrático dominante. Todos los elementos de contexto que acabo de mencionar ponen en evidencia la necesidad de un cambio cultural orientado a generar transformaciones profundas, integrales, de largo plazo. A través de la historia humana, y esto es importante tenerlo presente, se ha comprobado que la más eficaz forma de lograr un cambio cultural sustancial es por medio de la educación. Siendo consciente de esto, el Papa Francisco, el 15 de octubre de 2020, en un acto académico en la Pontificia Universidad Lateranense de Roma, invitó a adherir y a implementar el Pacto Educativo Global. En sus palabras de motivación, el Papa Francisco enmarca su propuesta en los efectos devastadores de la COVID-19. Dice el Papa Francisco: las medidas sanitarias necesarias serán insuficientes si no van acompañados de un nuevo modelo cultural. Esta situación ha hecho incrementar la conciencia de que se debe realizar un cambio en el modelo de desarrollo. Educar es siempre un acto de esperanza que invita a la coparticipación y a la transformación de la lógica estéril y paralizante de la indiferencia, y a mostrar nuevos horizontes en los que la hospitalidad, la solidaridad intergeneracional y el valor de la trascendencia construyan una nueva cultura. En esta perspectiva, el Pacto Educativo Global
busca el mayor compromiso personal y colectivo en torno a 7 objetivos. El primero de ellos es poner en el centro de todo proceso educativo formal e informal a la persona, su valor, su dignidad, para hacer sobresalir su propia especificidad, su belleza, su singularidad y al mismo tiempo su capacidad de relacionarse con los demás y con la realidad que la rodea, rechazando esos estilos de vida que favorecen la difusión de la cultura del descarte. El segundo objetivo, escuchar la voz de los niños, adolescentes y jóvenes a quienes transmitimos valores y conocimientos para construir juntos un futuro de justicia y de paz y una vida digna para cada persona. Asumo este objetivo como un llamado a escuchar, pero también a conocer más a quienes son la razón de ser de nuestra labor educativa. Dejarnos interpelar por sus nuevas claves culturales y dejarnos enriquecer con perspectivas nuevas, con sus expectativas y con sus intereses. El tercer objetivo, fomentar la plena participación de las niñas y de las jóvenes en la educación. Considero que en el caso de Colombia, este llamado, este tercer objetivo, implica resignificar varios aspectos de nuestro sistema formativo, entre ellos la educación rural, en donde tenemos muchas deudas sociales, precisamente para la participación de las niñas y de las jóvenes en educación. Y son además deudas sociales que se han venido acumulativo, está de manera negativa al futuro de muchas niñas y jóvenes. Ojalá que entre las dos instituciones, Uniminuto y la Javeriana, podamos construir un proyecto conjunto en este sentido. El cuarto objetivo del Pacto Educativo Global es tener a la familia, colocar a la familia como primera e indispensable educadora. ¿Qué mensaje tan potente este? Este es un llamado que en lo personal considero de la mayor riqueza, teniendo en cuenta que en todos nuestros estudios sobre éxito académico, una variable de fundamental importancia es el entorno familiar. Por eso asumo este objetivo del Pacto Educativo Global como la oportunidad para tender puentes entre todo lo que hemos aprendido en nuestro sentido y actividades de bienestar universitario y lo académico, para garantizar a nuestros estudiantes relaciones armónicas que los hagan sentir seguros y sobre todo amados. El quinto objetivo del Pacto Educativo Global es educar y educarnos para acoger, abriéndonos a los más vulnerables y marginados. Este objetivo, en el caso de nuestro país, deberá estar unido a los grandes esfuerzos que instituciones como Uniminuto y la Javeriana realizan en materia de construcción de paz. Como dice el Papa en su encíclica Laudato Si, todo está conectado con todo. El sexto objetivo es encontrar desde el estudio, desde el trabajo académico que nos caracteriza a las instituciones de educación superior, otras formas de entender la economía, la política, el crecimiento y el progreso para que estén verdaderamente al servicio del hombre y de toda la familia humana en la perspectiva de una ecología integral. Más adelante voy a profundizar sobre lo que esto significa en la construcción de la vida académica de las instituciones de educación superior, especialmente aquellas confesionales. Y el séptimo objetivo, salvaguardar y cultivar nuestra casa común, protegiéndola de la explotación de sus recursos, adoptando estilos de vida más sobrios y buscando el aprovechamiento integral de las energías renovables y respetuosas del entorno humano y natural, siguiendo los principios de subsidiariedad y solidaridad y de la economía circular. Bien, al tratarse de un pacto educativo, su naturaleza es inter y transdisciplinaria,
orientando particularmente desde esta perspectiva el pleno desarrollo de las personas en sus dimensiones individual y social. Desde esta opción constitutiva y metodológica del pacto, se proponen ciertos énfasis en el actuar académico, repito, en esta mirada inter y transdisciplinaria, dentro de los cuales considero importante destacar. El primero de ellos, la formación integral desde una antropología trascendente, renovada, que promueva el desarrollo armónico de todas las dimensiones del individuo y sobre todo aprendizajes ubicados en un contexto cultural, dándole a esa visión integral una significación social, ambiental y política. Es decir, una educación, una formación integral aterrizada también en el contexto. Otra implicación desde esta naturaleza inter y transdisciplinaria, la actividad investigativa en una perspectiva que sea sensible a las dinámicas del contexto, a las necesidades del entorno y a lo que la gente y la sociedad están necesitando y pidiendo. Considero que esta es una interpelación al para qué de la cientificidad en nuestras instituciones de educación superior, buscando que este valor universitario adquiera un sentido diferencial a través de valores como la tolerancia, la solidaridad y muy especialmente en la efectiva contribución a la solución de los graves problemas contemporáneos que el Pacto Educativo Global identifica y que señalé anteriormente. En este sentido, la cantidad de grupos y líneas de investigación, el índice H de nuestros profesores o el número de citaciones en journals o revistas de alto impacto son consecuencias alcanzables, son metas de camino en una cultura de mejoramiento permanente, pero no son los objetivos últimos que perseguimos. Lo nuestro es la incidencia transformadora del contexto para el desarrollo de la misión con la que cada una de nuestras instituciones está comprometida. En línea con lo anterior, la naturaleza inter y transdisciplinaria del Pacto Educativo Global se convierte en una invitación a la construcción permanente de hibridación de saberes que desarrollen nuevas formas metodológicas para el trabajo académico y que permita también desarrollar lenguajes que democraticen el acceso, la comprensión y la apropiación del saber que generamos. Por último, y no menos importante, a través del pacto se espera que avancemos en nuevas formas de relacionamiento externo entre las instituciones de educación superior que permitan evolucionar de la lógica tradicional de desarrollar proyectos para partes sociales hacia un trabajo continuo y sistemático con el entorno, dotado de una estrategia, de un juicioso ejercicio de planeación para la obtención de contribuciones efectivas en la solución de las problemáticas antes señaladas. El Pacto Educativo Global identifica la educación como una realidad dinámica, en movimiento, como ya lo había expresado anteriormente, que se separa de las ideas tradicionales de realidades prescritas y estáticas y que debe caracterizarse por una ética ecológica que lleva a las personas a conocerse a sí mismas, al conocimiento de la casa común en que viven y al descubrimiento de la fraternidad como una forma de relación con una humanidad que per se es multicultural. La inclusión social para contrarrestar la cultura del descarte. Aquí tenemos mucho que aprender de Uniminuto y de la forma como ha desplegado su proyecto educativo en comunidades vulnerables y a lo largo del territorio nacional. Esta identificación del pacto educativo como una realidad dinámica es también una invitación a ver a la educación como constructora de paz para superar la egolatría. Ahora más que nunca, este es un reto como país en el que hemos avanzado, pero no podemos bajar la guardia y nos corresponde asumir conscientemente que las
amenazas para la reconciliación y construcción de paz se alimentan y mutan desde diferentes flagelos como la corrupción y el narcotráfico. Y finalmente se identifica desde el Pacto Educativo Global otra característica importante en la educación, su carácter colaborativo y compromiso de todos, pues la educación nunca es una acción solitaria, no es una acción de una persona o de una sola institución. Se trata más bien de un maravilloso ecosistema en el que florecen múltiples relaciones y efectos que pueden caracterizarse en dimensiones macro, meso y micro. Como ya lo indiqué, el Pacto Educativo Global es una propuesta inspiradora que busca comprometer a la comunidad humana. Por tanto, no debe ser un simple ordenamiento ni una repetición de los positivismos de la educación ilustrada. Por lo anterior, el Pacto Educativo Global propone ofrecer la inspiración, así como las orientaciones a particulares proyectos y procesos educativos para que con audacia, valentía y con horizontes de esperanza se logren varios efectos, entre ellos un desarrollo integral, participativo, multifacético, que respete y proteja la dignidad de las personas. Se busca también promover el cuidado de nuestra casa común y la protección de la paz, fundados en las oportunidades que la interdependencia mundial ofrece a las comunidades y a los pueblos. Ofrece también el pacto orientaciones para que a través de la educación podamos desarrollar procesos creativos, transformadores, en colaboración con las familias y la sociedad civil, rasgo que deseo resaltar de manera particular para garantizar a nuestros estudiantes entornos favorables para su desarrollo humano y profesional, entornos en donde se sientan acogidos y amados. Pacto educativo también busca desde esa perspectiva que los procesos educativos logren una capacidad de involucrar a todos en respuestas significativas, donde la diversidad y los enfoques se puedan armonizar en búsqueda del bien común. Y finalmente, establecer redes de relaciones humanas abiertas. Es este concepto de la aldea global educativa que garanticen el acceso a todos a una educación de calidad a la altura de la dignidad de las personas y de su vocación a la fraternidad. Insisto que en este punto Uniminuto tiene mucho que mostrarnos y enseñarnos a todas las instituciones de educación superior del país. Este llamado al pacto tiene además un carácter global que está dirigido a todas las instituciones educativas, católicas y no católicas, y también lo hace extensivo a otros colectivos. Así lo expresó el Papa en su videomensaje del pasado 15 de octubre, donde nos dice: hacemos un llamamiento de manera particular a los hombres y mujeres de cultura, de ciencia y de deporte, a los artistas, a los operadores de los medios de comunicación en todas partes del mundo, para que ellos también firmen este pacto y con su testimonio y su trabajo se hagan promotores de los valores del cuidado, la paz, la justicia, la bondad, la belleza, la acogida del otro y la fraternidad. Mensaje muy potente de su santidad. Muy bien, para que este pacto educativo global conduzca a acciones concretas, la Congregación para la Educación Católica, organismo de la Curia Romana, para promover el apostolado educativo de la Iglesia, ha establecido 4 ejes temáticos e identificado las universidades líderes para su desarrollo. Quiero aclarar que recientemente se agregó un 5.º eje, pero esto tiene que ser aún formalizado. Son estos, el primero de estos ejes es el eje de la dignidad y derechos humanos, con la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos como coordinadora. El segundo eje es el de paz y ciudadanía, bajo la coordinación de la Universidad Pontificia Lateranense de Roma. El tercer eje es de ecología integral y tecnología, con la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá como líder y coordinadora. Y el cuarto eje es el de fraternidad y desarrollo,
con la Universidad Católica del Sacro Cuore de Milán como coordinadora. Este trabajo tendrá unos elementos de articulación general que estarán dados o construidos por la Universidad LUMSA de Roma. Bueno, muy bien. Hemos visto el contexto dentro del cual se enmarca el pacto, hemos visto su naturaleza, hemos conocido los objetivos, las principales características, sus ejes de desarrollo. Por tanto, quiero en estos minutos finales dar cuenta de algunos desafíos que desde el Pacto Educativo Global se proponen a las instituciones de educación superior, con un especial énfasis en aquellas que compartimos una confesionalidad católica. El primero de estos desafíos que pongo sobre la mesa es el fortalecimiento de la función social de la educación superior desde una antropología trascendente, renovada. Quiero hacer énfasis sin ninguna pretensión de novedad que el mayor servicio que nuestras instituciones de educación superior prestan a la sociedad es ser universidades en sentido pleno de la palabra. Es decir, primero el sustantivo universidad y después el adjetivo católica, considerando claramente que esta última, este adjetivo, conlleva una marca indeleble, un modo de proceder con una particular visión humanística y un sentido antropológico que brinda un valor agregado en múltiples dimensiones, especialmente en la construcción de tejido social. Es decir, universidades en sentido pleno y católicas en sentido auténtico. Por tanto, el primer desafío que se nos propone desde el Pacto Educativo Global es hacer presente en todo el quehacer universitario el más potente de nuestros factores diferenciales, una antropología trascendente que amplía la comprensión del ser humano, que da sentido a su incansable deseo de búsqueda de la verdad, que ilumina una visión del desarrollo científico y tecnológico desde la fundamentación última de la dignidad humana y que abre horizontes hacia una organización social justa e incluyente cuyo centro sea el ser humano y nuestra casa común. Nuestro rector, el padre Jorge Humberto Peláez, nos invita en una de sus intervenciones a asumir conscientemente que muchos de nuestros alumnos y profesores son hijos y herederos de la sociedad de consumo. Por ello, debemos ser creativos en la forma como presentamos esta visión antropológica que nos inspira. Más que discursos, busquemos desarrollar experiencias que permitan enlazar el saber y el actuar, el aprendizaje y el servicio, lo académico y lo afectivo, lo instrumental y lo trascendente. Las universidades católicas no podemos quedarnos inmovilizadas en modelos antropológicos del pasado, rígidos, abstractos, expresados en un lenguaje que es incomprensible para las nuevas generaciones de la era digital. Debemos renovar el marco antropológico de la educación católica de manera que pueda dialogar con un mundo intercultural. El segundo desafío que sugiero considerar es la implementación de una visión sistémica y ecológica de la educación. Desde la visión de ecología integral puede reconocerse que en la educación también concurren múltiples agentes y se desarrolla a través de diversas relaciones entre ellos. Por tanto, desde el Pacto Educativo Global puede verse que se propone una aproximación integral e integradora a modelos educativos centrados en el estudiante, es decir, una aldea educativa centrada en la persona que se forma, que aborden los aprendizajes significativos para la ecología integral, no solo desde contenidos curriculares, sino especialmente desde la relación del estudiante con su entorno, promoviendo nuevos referentes a través de experiencias formativas interdisciplinarias, de praxis pedagógicas innovadores y del acompañamiento de a los estudiantes para promover nuevos paradigmas acerca del ser humano, la vida, la sociedad
y la relación con la naturaleza en cualquier proceso educativo. En este escenario, y dada la orientación que tiene sobre el conocimiento, las instituciones educativas debemos tener la capacidad de estar interconectadas con otras instituciones sociales, con otras personas, con la economía, con la cultura, con el entorno natural y con otros ecosistemas como los de innovación y emprendimiento. El Papa Francisco ha señalado que los conocimientos fragmentarios y aislados pueden convertirse en una forma de ignorancia si se resisten a integrarse a una visión más amplia de la realidad. Los ecosistemas de aprendizaje pueden contribuir a integrar el conocimiento y a favorecer una nueva visión de la función sustantiva de docencia más flexible, abierta a la innovación e interconectada con el contexto y los entornos. El tercer desafío que propongo es cimentar el concepto de educación en las experiencias de vida y en procesos de aprendizaje que fomenten el desarrollo de la personalidad de los jóvenes individual y colectivamente. Los procesos educativos trascienden las aulas de clase, de colegios o universidades y se potencian con las propias experiencias de vida de los seres humanos al interactuar con sus familias o comunidades. El Papa Francisco enfatiza que la educación se afirma principalmente respetando y reforzando el derecho primario de la familia a educar y el derecho de las iglesias y de los entes sociales a sostener y colaborar con las familias en la educación de los hijos. Este cambio de paradigma debe favorecer que las experiencias formativas estén orientadas al aprendizaje permanente y diverso y que sean lo suficientemente flexibles en términos de su duración, de su identidad, de su intensidad y sus estilos educativos. Estas experiencias también deben estar conectadas con agentes independientes y con ecosistemas de aprendizaje en el contexto local y global. Solo así será posible potenciar experiencias educativas con productos educativos sofisticados que resultan del intercambio y de la cooperación. Los atractivos de este nuevo paradigma deberán respirar un sentido de vida y convivencia, de relaciones, de conectividad, de interdependencia, de evolución y de adaptabilidad, elementos que se configuran y se trabajan juntos para lograr algo que las partes individuales no pueden alcanzar por sí solas y que tienen como fin último potenciar las experiencias de aprendizaje del sujeto educativo. El cuarto desafío que deseo compartir está relacionado con la creación de una aldea de la educación centrada en el estudiante. Estamos y debemos ser conscientes en un cambio de época y no en una época de cambios, lo que significa que hay necesidad de asumir transformaciones innovadoras que respondan a nuestro ser y naturaleza a través de experiencias de aprendizaje caracterizadas por un profundo sentido ético y humanista. El cambio de época demanda una nueva orientación en materia educativa a partir de una aldea de la educación con una red de relaciones abiertas, de acogida. En esta aldea, la persona está en el centro, se favorece su creatividad y se le forma para estar al servicio de la comunidad. Asimismo, el acto de aprender se concibe como un fenómeno ecológico que hace surgir nuevos significados y comprensiones del mundo, del propio ser y de su identidad y de su interrelación con la casa común. Al respecto, señala el Papa Francisco, en un itinerario de ecología integral se debe colocar en el centro el valor propio de cada criatura, en relación con las personas y con la realidad que las circunda, y se propone un estilo de vida que rechace la cultura del descarte. Otro desafío está relacionado con fomentar la capacidad de discernimiento con una sólida formación humanista y una mirada más integral e integradora.
Si bien las instituciones educativas brindan a sus estudiantes competencias disciplinares y técnicas para afrontar los retos que demanda la denominada cuarta revolución industrial, hoy más que nunca las universidades deben privilegiar la formación humanista en un espectro mucho más amplio. El Papa Francisco nos solicita mayor capacidad de discernimiento frente a los grandes riesgos de un paradigma tecnocrático. Señala su santidad que no es suficiente una actitud de denuncia constante ni de total absolución, y que la educación no debe temer a la complejidad de la realidad. Por último, pero no menos importante, tenemos un desafío asociado con la concepción y la forma de incentivar el valor de la relación educativa. Tengo la convicción de que la calidad de la relación que establecen estudiantes y profesores es garante de una educación fructífera. El Papa Francisco señala que no es el profesor quien educa al alumno en una transmisión unidireccional, ni tampoco el alumno quien construye por sí mismo su conocimiento. Es más bien la relación entre ellos que educa a ambos en un intercambio dialógico que los presupone y al mismo tiempo los supera. Es decir, aquí hay una invitación a una docencia no en primera persona ni en tercera persona, una docencia en segunda persona que se construye dialogalmente y resalta constantemente la importancia y la potencia de la relación entre profesores y estudiantes. Esto implica que las instituciones educativas deben favorecer en las experiencias de aprendizaje relaciones entre estudiantes y maestros que fomenten un aprendizaje significativo, entendido como un proceso de adquisición de un nuevo significado, asumiendo un conjunto significativo de tareas de aprendizaje y potencialmente significativas. Una nota final para terminar. Quisiera hacer énfasis en que a través del Pacto Educativo Global no se hace borrón y cuenta nueva, no se están trayendo recetas absolutas, no se está creando un lenguaje nuevo obligatorio para que todos nos aprendamos una nueva cartilla. Más bien lo que se hace es proponer nuevos retos para que podamos encontrar entre todos caminos más relevantes, más pertinentes, más adecuados a nuestro tiempo y a nuestro contexto, en clave de nuevos sujetos educativos y nuevas necesidades del entorno. Por tanto, esta es una oportunidad privilegiada que los invito a coger para trabajar conjuntamente y para que entre todos fortalezcamos los principios, las orientaciones y las acciones que acompañan a la función social de la educación superior. Muchísimas gracias por haberme permitido llegar a ustedes con este mensaje, con estas reflexiones, y espero que tengamos ahora también un intercambio fructífero de ideas, de conceptos, de argumentos, sobre todo para aterrizar estos elementos a la vida universitaria que nos tiene a cada uno de nosotros como protagonistas particulares. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al vicerrector por su intervención y aporte a Uniminuto y a la comunidad académica. En este momento, en este espacio de interacción, nos han llegado algunas preguntas que las compartimos por este medio. La primera pregunta, doctor, es ¿cómo se han evidenciado el Pacto Global por la Educación, organismos como las Naciones Unidas? La invitación que ha hecho el Papa, como lo he mencionado, es una invitación abierta a todos los organismos, no solamente confesionales, no solamente instituciones de educación superior, incluso no solo a organizaciones, también a personas singulares. Y es importante destacar que en esta sumatoria de esfuerzos abierta, lo que se ha buscado es construir desde las fortalezas que han alcanzado incluso otras organizaciones como las Naciones Unidas, y desearía destacar cómo el mensaje que hizo el Papa Francisco
el pasado mes de octubre relanzando el pacto, fue comentado precisamente por una de las personas miembros del cuerpo directivo de las Naciones Unidas, que lograba darle también desde esa perspectiva potencia al mensaje a partir de las múltiples líneas de trabajo que ese organismo tiene, y por lo tanto es un espaldarazo importantísimo para el desarrollo del Pacto Educativo Global. Ahí se unen elementos de trabajo conjunto en el tema de objetivos de desarrollo sostenible, en términos de las diversas iniciativas que las Naciones Unidas viene desarrollando, y ellos se suman de manera importante a esta perspectiva fundamental que nos propone el Pacto Educativo Global de construir esta gran aldea educativa. Ojo, recordar que el objetivo no es simplemente una alianza, ese es el instrumento para algo mucho más de fondo, que es fundamentalmente lograr que la educación sea el camino para poder obrar los cambios culturales que en este momento necesitamos para lograr abordar esta profunda crisis socioambiental que está muy bien caracterizada en las 4 problemáticas que mencioné y en el telón de fondo que proporciona la encíclica Laudato Si. Gracias, doctor. Por acá también nos llega otra pregunta que dice así: ¿cuál considera que es el principal desafío que el Pacto Global por la Educación le plantea a Uniminuto y la Universidad Javeriana? Yo retomaría los 5 desafíos que comenté anteriormente, no los voy a volver a repetir, pero destacaría de manera particular el que podamos fortalecer nuestra función social desde un sentido renovado de nuestra mirada del ser humano, desde el sentido antropológico. Es cómo logramos que nuestros proyectos educativos puedan dialogar en claves culturales con los sujetos educativos, colocarlos en un lenguaje más comprensivo, hacerlos vida dentro del quehacer universitario y renovarlos de manera importante con base en algo que ha sido un elemento que he subrayado constantemente: la comprensión de las necesidades de la sociedad y lo que la gente en este momento está pidiendo. Y le doy contenido a esto que acabo de mencionar. ¿Esto qué significa? Esto significa que vale la pena entender, por ejemplo, nuestros proyectos educativos, cómo se ven interpelados por las mediaciones tecnológicas. ¿Qué significa? ¿Cómo podemos enriquecer este nuevo escenario de lo digital desde estos grandes principios y valores que se constituyen en rasgos diferenciales por los cuales somos socialmente reconocidas las universidades confesionales como Uniminuto y la Universidad Javeriana? Entonces, un primer llamado a resignificar. Pensemos nuevamente en nuestros proyectos educativos en estas claves culturales, por ejemplo, lo que implican ahora las mediaciones tecnológicas. En segundo lugar, comprender que en nuestros proyectos educativos la presencialidad tiene un valor muy importante, pero lo que hemos aprendido en los últimos 11 meses es que esa relación profesor-estudiante que está a la base de nuestros proyectos educativos también puede ocurrir en otras formas, en otros modos de enseñanza. Esto es una invitación entonces a modernizar y a revisar estos proyectos educativos. Por otro lado, con estos modos de enseñanza hemos también tenido la oportunidad de ir profundizando el sentido que tiene, por ejemplo, la educación a distancia. Uniminuto en esto tiene una experiencia amplia, profunda, importantísima, pero yo quiero resaltar que es fundamental recoger estos aprendizajes que hemos alcanzado y llevarlos a un propósito superior, que es, por ejemplo, el cierre de estas grandes brechas y deudas sociales que tenemos con las regiones. Una invitación fundamental a construir un gran proyecto de educación rural como país para lograr que esto que señala el pacto, dialogar con los jóvenes, con los niños, los adolescentes, y traer, incluir a las niñas y a las jóvenes sea realmente efectivo y constituya realmente la opción de esas transformaciones culturales de manera importante. Y daría contenido también a esto desde un sentido renovado del humanismo que debemos tener, garantizando en las experiencias formativas excelencia profesional, es decir, la gente con lo que aprende en una universidad, con las experiencias de vida que logra tener en una institución de educación superior como Uniminuto La Javeriana, debe salir a tener un excelente desempeño humano y profesional, pero debe hacerlo con un claro fundamento humanístico,
es decir, colocando la dignidad de las personas en el centro de todas sus actuaciones. Una gran sensibilidad social, es decir, que esté en capacidad de colocar el bien común por encima del bien personal. Y finalmente, con una opción trascendente, que no es nada diferente que una espiritualidad abierta al pluralismo, a romper de manera importante estos paradigmas del éxito que están centrados en el poder y en el tener, y más bien en un desarrollo humano y profesional centrado en dejar huella, y que se fundamente en la pregunta que quisiéramos plantearle a todos nuestros estudiantes y profesores en cómo queremos ser recordados en nuestro paso por la vida, en la oportunidad de haber sido factores de cambio y de transformación en el contexto. Y esto en el fondo es una invitación a nuestros profesores, a los directivos también, a pensar en cómo queremos ser recordados en la siembra de nuevas generaciones que van a tener que cuidar de nosotros, van a tener que cuidar de la casa común y por lo tanto deben en estos desafíos que menciono tener la capacidad de ser formados en ecosistemas de aprendizaje donde se valoricen experiencias de vida, los estudiantes puedan construir rutas personalizadas de formación y sobre todo logren a través de ese entorno que garantiza la universidad cumplir con sus sueños, cumplir con sus intereses, con sus expectativas y desde esa perspectiva aprovechen al máximo la riqueza de nuestras instituciones. Bueno, doctor, por acá unas dos últimas preguntas. Una es, el Pacto Educativo Global, ¿cómo se puede evidenciar en la primera infancia? Y la segunda pregunta que tenemos aquí ya para ir finalizando este espacio de interacción es, en estos momentos se está articulando el Plan de Educación Global en el gobierno colombiano y sus políticas educativas, y si es así, ¿de qué manera? Sobre la primera pregunta, yo quiero destacar algo que pronuncié 3 veces en mi intervención, pero que me parece bellísimo en esta invitación que hace el Pacto Educativo Global, muy referida a los niños y a la primera infancia. Es fortalecer una vez más el valor formativo de la familia, del entorno en el cual los niños van creciendo. La familia no puede estar desconectada de la actividad educativa y no lo puede estar ni en la primera infancia ni tampoco en la educación superior. El Pacto Educativo Global, por lo tanto, tiene este gran componente, este gran elemento de lograr que los niños y los jóvenes, sobre todo, puedan, dentro de su proceso formativo, contar con un entorno, con un ambiente construido conjuntamente entre la institución educativa y la familia que le garantice las condiciones para un desarrollo humano pleno, un desarrollo humano que se sustenta en darle seguridad, confianza y sobre todo que el niño se sienta amado. Un entorno que le garantice estos elementos de confianza, de seguridad, de amor, logra de manera efectiva un proceso formativo mucho más importante. En segundo lugar, el Pacto Educativo Global busca, como ha sido aquí expresado, que hayan unos elementos, se construyan unos elementos de acceso a la educación superior amplios, pero sobre todo dignos, no solamente el número, sino la calidad también a través de la cual se hace esa inserción al proceso educativo y formativo. Y otro elemento importante, el Pacto Educativo Global nos invita a las instituciones educativas, colegios, universidades, por favor escuchemos lo que los niños y los jóvenes nos quieren decir. No los tengamos como convidados de piedra y tengamos en cuenta que estas claves culturales con las cuales ellos van creciendo nos propone profundas transformaciones en los procesos de enseñanza, en los procesos de aprendizaje y en los procesos de evaluación. Sobre la segunda pregunta, en términos de la vinculación del gobierno colombiano, la invitación del Papa Francisco en el relanzamiento del evento en octubre del año pasado fue también abierta a todos los gobiernos, de tal manera que a través también del papel que en este momento vamos a tener que desarrollar las universidades coordinadoras de los ejes que les comenté. En el caso del eje de Ecología Integral y Tecnología, la Universidad Javeriana fue escogida para tener este liderazgo a nivel global. Desde allí vamos a ir tejiendo
de manera efectiva este tipo de relaciones y de involucramiento de diferentes entidades públicas, privadas, de diferentes organizaciones y entre ellas claramente de manera importante el gobierno colombiano a través claramente del Ministerio de Educación en general. Muchas gracias. Bueno, pues a usted muchas gracias, doctor Luis David, por este espacio de interacción que hemos tenido, por este espacio de participación. En este momento, pues, también agradecemos a toda nuestra comunidad académica, a los directivos, a los docentes, a los profesores y estudiantes por su participación en esta mañana. Y también recordamos que la Dirección de Pastoral e Identidad Misional de la Rectoría Bogotá Presencial les desea a todos éxitos en el desarrollo en este semestre académico y los invita a seguir construyendo país y dirigiendo la República por los caminos que ella anhela y necesita, tal como lo expresó nuestro fundador, el padre Rafael García Herreros. Doy la palabra al doctor Jefferson si en este momento desea decir algo o alguno de los integrantes y así damos finalidad a nuestro evento. Gracias, Angie, muy amable. Doctor Luis David, muchísimas gracias. Muy inspirador el mensaje. Las invitaciones que nos has hecho para construir oportunidades en función de lo que significa este pacto global, pues nos llegan muy al alma y cuenta con nosotros como Uniminuto, cuenta con cada uno de nosotros como comunidad educativa. Esperamos seguir construyendo con la Javeriana y contigo especialmente también procesos, iniciativas, y como lo hizo García Herreros a través de su vida, esos sueños, esas utopías, esos ideales, convertirlos en realidad, porque al convertirlos en realidad es que podemos construir esos niveles de equidad, de igualdad, de oportunidad en la casa común, en esa casa que compartimos con todos. Entonces, muchísimas gracias por tus palabras, nos queda un muy bonito mensaje, nos queda un reto también que asumimos como comunidad educativa y estamos ahí listos para trabajar a tu lado y trabajar contigo, sea en el reto que les tocó a ustedes como Javeriana o en lo que tú veas en que nosotros como Uniminuto podemos contribuir, estamos a la orden. Creo que el vicerrector quiere decir algo. Adelante, Nelson. Muchas gracias. Un abrazo, doctor Luis David. Muchas gracias. Un abrazo también para ti. Doctor Luis David, muchísimas gracias por la oportunidad, por compartir con nosotros, que esta no sea la última, sino la primera de muchas y de muchos proyectos que queremos seguir desarrollando en conjunto. Mil gracias y mil gracias a la Dirección de Pastoral, al rector por la gestión y a cada una de las personas que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias nuevamente. Un gran abrazo para todos los miembros de la comunidad educativa. Muchas gracias. A todos ustedes un gran abrazo, un feliz día y un saludo especial a todas las personas que se conectaron con nosotros a través de los diferentes medios donde fue transmitido este evento. Que tengan un feliz y bendecido día. Amén. Gracias. Buen día.